Bienvenidas y bienvenidos futuros ingenieros a este último vídeo de esta parte de introducción a la arquitectura 8086. Vamos a fijarnos en la última unidad que nos quedaba dentro de la arquitectura, que era la unidad de ejecución. Ya hemos comentado que la view que vimos en el vídeo anterior estaba separada de otra unidad, que era la unidad de ejecución, y vamos a ver los diferentes elementos que componen también esta unidad, los diferentes registros que forman parte de ella y para qué se usan. Bueno, en la parte izquierda vemos el diagrama ya separado únicamente, donde se muestra únicamente la Execution Unit, donde vemos los diferentes registros en la parte superior que conforman la unidad y los diferentes elementos funcionales que tienen en la parte inferior, que bueno, pues, el más destacable sería pues la unidad de aritmética lógica, aunque veremos el resto de ellos para comentar lo que hace. Bueno, básicamente la unidad de ejecución, pues el propio nombre dice ejecución, pues bueno, ¿de qué se encarga? Pues de ejecutar las instrucciones propiamente dichas. Podríamos verlo como una especie de calculadora que tiene una serie de memorias asociadas. Bueno, contiene una serie de elementos que son, bueno, accesibles desde el lenguaje ensamblador, que serían los registros de CPU, que son los que vemos en la parte superior, AX, BX, TX, DX, BP, BP, SI y DI, que serían registros de propósito general, los cuatro primeros que hemos comentado, AX, BX, TX y DX, registros de índice, que serían los registros que terminan en I, de index en inglés, los veremos ahora, SI y DI, y los registros puntero, que serían SP y PP, la P de pointer. Además, contiene una serie de, bueno, un registro que tiene sentido a nivel de bit únicamente, o sea, es un registro realmente de 16 bits, pero que solamente tiene sentido a nivel de bit, que sería el registro de flags o de indicadores, o registros bandera, que veremos a continuación también para qué se usa. Vale, bueno, nos vamos a fijar primero en los registros, que es una parte fundamental y que vamos a utilizar muchísimo en las prácticas. Y bueno, vemos cómo los registros son de 16 bits, como ya habíamos comentado, pero hay una serie de registros, los de propósito general, que son los que tenemos en la parte de arriba, que vemos cómo están parpadeando un poco en el vídeo, y si nos fijamos donde aparece AX, vemos que de vez en cuando aparece como partido por la mitad y en la parte izquierda pone AH y en la derecha AL. Bueno, pues H indica high, L indica low. El registro AX, esto quiere decir que el registro AX, que sería de 16 bits, se puede dividir también en dos trocitos más pequeños, se puede utilizar como dos registros de 8 bits, o bien como uno solo de 16, si nos referimos a él como AX, o bien como dos registros de 8 bits, que serían AH y AL. Bueno, esto que hemos comentado para X es extensible para BX, CX y DX, que se pueden dividir todos y trabajar con ellos como si fuesen de 8 bits o de 16 bits. Por otro lado, más abajo vemos los registros de índice, que ya no son divisibles en 8 bits, en segmentos, en subregistros, perdón, de 8 bits, y lo mismo ocurre con los registros puntero, que tampoco se pueden separar. Bueno, más abajo vemos el registro banderas, que es justamente los registros de los que estábamos hablando antes, que es registros que tienen sentido a nivel de bit. Donde vemos una raya significa que no está en uso y las otras letritas nos van a indicar a qué condición concreta se refieren dentro de la ejecución de una instrucción. Lo veremos en detalle a continuación. Bueno, básicamente los registros de propósito general, registros generales, serían registros de 16 bits que pueden utilizarse, por eso viene la palabra general, para casi cualquier cosa, aunque en ciertas ocasiones sirven específicamente para una operación concreta. Por ejemplo, pues en la multiplicación, AX sirve específicamente para especificar uno de los operandos. Bueno, una cosa interesante que hemos comentado es que se pueden dividir en dos partes, la parte alta y la parte baja. La parte alta y la parte baja significa que forman parte de un solo registro, es decir, si yo modificase el valor de AL, implícitamente estoy modificando el valor de AX. De la misma manera, si modifico el valor de AX, estoy modificando el valor de AH y de AL implícitamente. Lo mismo ocurre con BX, con CX y con DX.
Estos registros también se utilizan para acceder al valor de los registros de segmento, ya que no podemos acceder directamente al valor de ellos, podemos recogerlos a uno de estos registros y a partir de ahí trabajar con ellos. Los nombres que tienen AX, BX, CX y DX, además de que parece que bueno, van en orden alfabético, A, B, C, D, aparte de eso, el nombre viene de la función que tienen principal en inglés. Acumulador, la A, base, la B, contador, la C y datos, la D. Bueno, AX se denomina registro acumulador porque se utiliza en ciertas operaciones a nivel específico para almacenar el resultado de una cierta operación. Por ejemplo, en la multiplicación, obligatoriamente AX almacena el resultado de la multiplicación. No podemos especificar que se almacene en otro sitio. Luego lo podremos mover a otros lugares, pero por defecto siempre se va a almacenar ahí. Es decir, acumula el resultado de la operación. Y también se utiliza una parte de él, AH, ¿vale? Se utiliza para el acceso a las diferentes funciones del sistema operativo. Acceder a un fichero, recoger algo por teclado, sacar algo por pantalla. El siguiente registro que vamos a ver es el registro base, BX, que es un registro, de nuevo, de propósito general, pero que tiene una función específica, que en este caso es el acceso a memoria como base, que luego se suele combinar con un índice. Lo veremos en la siguiente tanda de vídeos cuando hablemos de los modos de direccionamiento. Esto es muy útil, especialmente para vectores, como veremos en los ejemplos que están previstos para esa parte. Luego tenemos el registro contador, que sería básicamente, bueno, pues porque sirve en determinados bucles para controlar el número de veces que se repiten esos bucles. Por ejemplo, en lenguajes de alto nivel como en C, pues tenemos el bucle for. En ensamblador no existe el bucle for, pero existe otro bucle que si en CX especificamos cuántas veces queremos que se repita, podremos automáticamente ese contador se decrementa y se controla si llega a 0. ¿Vale? Bueno, pues lo utilizaremos en las prácticas bastante, porque es muy útil, por ejemplo, pues para el acceso a vectores o a matrices. También se puede utilizar en algunas instrucciones de desplazamiento como contador y también, bueno, pues en algunas instrucciones que seguramente en la asignatura no nos dé tiempo a tratar, pero que son básicamente pues de copia de datos de memoria. Cuando queremos copiar, imaginémonos 300 datos de memoria de una posición a otra posición de memoria, pues bueno, no hace falta hacerlo una a una, sino que bueno, pues con el registro contador y algunas operaciones específicas que existen para este tipo de copias, podríamos automáticamente copiarlo. Especificar esa copia, mejor dicho. Bueno, el último registro de propósito general o registro general que nos quedaba por ver es DX, que básicamente la D ya hemos comentado que viene de data y que sirve para formar datos extensos, datos de 32 bits, ¿vale? En una arquitectura que era de 16 bits, la cual pues vamos a poder representar números que no son demasiado grandes. El mayor sería 2 elevado a 16. Bueno, pues juntando a X con DX logramos tener números de 32 bits, que ya es un número bastante más significativo. Además, también se utiliza DX para el acceso a puertos. Cuando hablamos de puertos estamos hablando de pues, conectar un ratón o un sensor o alguna cosa a uno de los puertos de comunicaciones del computador. Bueno, pues gracias a DX podríamos especificar el acceso a ese puerto. Los últimos que nos quedan por ver son los registros índice para acceso a vectores y luego veremos también los registros puntero que aunque se utilizan para el acceso a vectores son de uso más limitado. Estos también los vamos a utilizar muchísimo y sirven básicamente pues bueno, para combinarse con el registro base, que puede ser por ejemplo BX o con una dirección de memoria base, pues se pueden utilizar como desplazamiento. También se pueden utilizar como dirección única, lo veremos cuando veamos los modos de direccionamiento. Y de esa manera pues podemos acceder a direcciones de memoria, por ejemplo consecutivas, como es el caso de los vectores, de una manera muy sencilla y muy rápida. La S viene de inglés de source, de origen, y la D de destination, de destino. Eso es porque hay ciertas operaciones que cuando queremos ejecutar, por ejemplo, una copia, pues la dirección del origen
obligatoriamente hay que especificarla en SI, source, origen, y la DI tendría que contener la dirección de comienzo donde queremos almacenar esa copia. DI sería el destino. Ya hemos comentado que también nos faltaban los registros puntero, pero que tienen un uso más limitado de manera directa por nuestra parte. Aunque los podemos utilizar, ¿vale? Podríamos modificar valores con ellos o acceder a ciertas posiciones de memoria. No son tan usados en ensamblador. El primero de ellos sería el puntero base o BP, pointer, ¿vale? Que es un registro que permite saber dónde estamos en la pila, de la que ya hemos hablado en un vídeo anterior, que sería el stack segment. Bueno, pues definíamos si recordamos, una estructura de pila en la cual podemos apilar cosas o desapilar cosas. Bueno, esas cosas son datos que podemos ir guardando o no, o direcciones de memoria, que es algo muy habitual, como ya comentábamos en el vídeo anterior. Entonces, BP básicamente lo que nos permite es especificar cuál es la base de esa pila. Por lo tanto, vamos a saber cuándo no podemos sacar más información de la pila, porque si quisiésemos sacar más de la que hay, estaríamos accediendo a datos que no deberíamos estar accediendo, ¿vale? Porque seguramente no tengamos controlados lo que hemos metido ahí. Porque si hemos descargado más cosas de las que había en la pila, primero hemos metido cosas, ¿vale? Dirección original, metemos cosas en la pila, desapilamos. Si seguimos desapilando más de la cuenta, estaremos accediendo a cosas que nosotros no teníamos controladas. Bueno, pues también tenemos el puntero de pila, que sería justamente el puntero que nos indica la dirección que tendríamos, la siguiente dirección que tendríamos que para desapilar o para apilar algo, ¿vale? Entonces, si quisiésemos apilar algo, la instrucción que apila es push, ¿vale? Que sería almacenar. La instrucción pop o el mnemotécnico pop es el que nos vale para desapilar. Bueno, pues SP apuntaría a la zona de memoria, a la cima de la pila, es decir, a lo último que hemos apilado o a lo último que hemos desapilado, ¿vale? Por lo tanto, siempre sabemos cuál es la siguiente posición en la que querríamos apilar o cuál es la posición de la que queremos sacar un dato. Nos tenemos que recordar que todo esto viene porque memoria principal solo tenemos una. Por lo tanto, si mezclásemos todas las direcciones, no sabríamos si estamos accediendo a datos, a la pila, al código. Entonces, gracias a estos punteros y a la segmentación que hemos visto, vamos a poder acceder a posiciones que son representativas para algo. Vale. Los registros bandera, vamos a hablar muy brevemente de ellos. Básicamente es un registro de 16 bits en el cual cada bit tiene sentido por separado, no como un conjunto, sino por separado. Vemos algunas letras ahí, como por ejemplo la O, la D y guiones. Los guiones significa que no está en uso, simplemente. Y como tiene sentido a nivel de bit, pues bueno, cada elemento podrá valer 0 o 1, es decir, o está no activo o está activo. Y eso nos indica cuando ha ocurrido algo en la CPU, sobre todo al realizar una operación en la ALU, generalmente, aunque no es únicamente para la ALU, podrían venir de otras condiciones que no requieren una ejecución de una instrucción, como por ejemplo la llamada a una interrupción o algunos otros eventos, en las cuales, bueno, las banderas básicamente nos van a permitir especificar qué ha ocurrido, le van a permitir al computador especificar qué ha ocurrido y nosotros en base a eso poder hacer cosas con ese resultado. Por ejemplo, el Z que vemos en la parte de arriba, bueno, pues básicamente es el flag de 0. En la parte de abajo hemos visto que hemos especificado en la transparencia ZF, la presentación. Entonces, bueno, ZF es la Z que vemos arriba y la F viene de flag, de bandera. Bueno, pues sería la bandera de 0. Básicamente, pues se pone a 1 cuando el resultado de la última operación realizada en la ALU ha sido 0. O se pone a 0 si el resultado no ha sido 0, es decir, se activa si el resultado ha sido 0. La bandera de acarreo que también tenemos ahí, que sería el flag C, CF, que básicamente, pues bueno, se pone a 1 cuando el resultado de la última operación en la ALU ha generado un acarreo o un débito. Cuando hacemos operaciones de suma o resta, sabemos que podemos obtener o más bits de los que hemos empezado a sumar o
nos queda 1 que debemos a la operación si hemos hecho, por ejemplo, una resta. Otros flags representativos pues son, por ejemplo, el overflow, que se produce cuando se ha realizado una operación que ha excedido la capacidad que tiene la ALU de almacenar algo. Por ejemplo, una operación muy típica es dividir entre 0. Dividir entre 0, el computador no puede almacenar el resultado infinito. No existen bits suficientes en el computador para poderlo almacenar, entonces el flag de overflow se activaría. Eso no ocurre solamente al dividir por 0, sino que ocurre también al dividir algo muy grande entre algo muy pequeño, de manera que la relación entre ese grande y ese pequeño sea tan grande que el resultado no quepa en los bits en los que lo podemos almacenar en el ordenador, ¿vale? En el computador, en este caso en los 16 bits que nos proporciona la arquitectura. Si tuviésemos un valor más grande, luego veremos cómo definir datos en los siguientes vídeos, podríamos almacenar datos de mayor tamaño. Y bueno, por las condiciones de overflow, lógicamente, pues dependerán del tipo de datos con el que estamos haciendo la operación. El flag de signo o bandera de signo básicamente lo que tiene es A1 se activa cuando la operación da un resultado negativo, por ejemplo, 4 menos 5, el resultado es 1 negativo, ¿vale? Bueno, pues ese negativo, ese menos, se activa, hace que se active el flag de signo. De la misma manera, si hubiésemos hecho la operación 5 menos 4, podemos estar seguros que el flag de signo, el resultado es 1, el resultado es positivo, no se habría activado el flag de signo, es decir, ese estaría a 0. Lo mismo, bueno, bandera de auxiliar, de carga auxiliar, que no nos vamos a parar en ella, bandera de dirección, bandera de interrupción, bueno, las podéis leer, tienen las transparencias y las tenemos en los libros que hemos dejado de bibliografía en clase, pero no los vamos a utilizar mucho. Vale, bueno, pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo